Valencia, España, 15 de agosto de 2024. El barrio residencial de Alfinaj despertaba con la brisa mediterránea típica de las mañanas de verano. Las casas de arquitectura moderna, con sus jardines perfectamente cuidados y piscinas relucientes, reflejaban la prosperidad de una comunidad donde aparentemente nada malo podía suceder. Esa tranquilidad se vería destrozada cuando los gritos desesperados de una empleada doméstica atravesaron el silencio matutino. Carmen Fernández, una reconocida arquitecta de 33 años, yacía inmóvil en el fondo de la piscina de su propia casa. Su cuerpo flotaba boca abajo, con una herida visible en la cabeza que teñía de rojo las aguas cristalinas. La empleada, María González, había llegado para su turno habitual de limpieza y encontró la escena que marcaría el inicio de una investigación que pondría a prueba incluso a los detectives más experimentados. La casa de los Fernández era un ejemplo perfecto del éxito profesional de la pareja. Carmen había diseñado personalmente la residencia, incorporando líneas minimalistas y amplios ventanales que creaban una sensación de apertura y luz. Su esposo, Gustavo Fernández, de 41 años, trabajaba como médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, una profesión que le había proporcionado un conocimiento exhaustivo sobre la muerte que pronto se volvería relevante de maneras que nadie podría imaginar. Los primeros en llegar fueron los paramédicos, seguidos de cerca por la Policía Nacional. La detective Rosa Torres, una investigadora veterana con 47 años y 2 décadas de experiencia en homicidios, asumió el control de la escena. Su mirada experta inmediatamente identificó elementos que convertían lo que podría parecer un accidente doméstico en algo mucho más siniestro. La investigación inicial reveló detalles que complicaban inmediatamente el caso. Carmen había estado viva hasta muy tarde la noche anterior, según confirmaron las cámaras de seguridad del vecindario que la mostraban regresando a casa alrededor de las 22:30. Su automóvil, un elegante BMW blanco, estaba correctamente estacionado en el garaje y no había señales de forcejeo en el interior de la vivienda. La herida en la cabeza de Carmen era demasiado severa para ser resultado de una caída accidental. Cerca del borde de la piscina, una piedra decorativa del jardín mostraba manchas de sangre, sugiriendo que había sido utilizada como arma. Los primeros indicios apuntaban claramente a un homicidio, pero las circunstancias exactas permanecían envueltas en misterio. Gustavo Fernández había sido notificado inmediatamente en su lugar de trabajo. Su reacción inicial pareció auténtica: shock, incredulidad y un dolor que parecía genuino. Durante la entrevista preliminar, Gustavo relató que había trabajado hasta tarde en el Instituto Forense, completando una autopsia compleja que se había extendido hasta las primeras horas de la madrugada. Los registros del Instituto Forense confirmaron parcialmente su coartada. Gustavo había registrado su salida a las 2:15 de la madrugada y las cámaras de seguridad del edificio respaldaban su presencia durante gran parte de la noche. Sin embargo, la detective Torres notó algo peculiar. Había un período de aproximadamente 90 minutos donde las cámaras no captaron movimiento en el área donde Gustavo supuestamente trabajaba. El análisis preliminar del cuerpo, realizado por el equipo forense, determinó que Carmen había muerto entre las 23:30 y la 1:00 de la madrugada. La causa de muerte era traumatismo craneal, seguido de ahogamiento, aunque la herida en la cabeza habría sido fatal por sí sola. La brutalidad del ataque sugería una motivación personal y emocional. La investigación del entorno doméstico reveló tensiones que la pareja había mantenido ocultas. Vecinos mencionaron haber escuchado discusiones ocasionales en los últimos meses, aunque nada que sugiriera violencia inminente. La empleada doméstica, María González, proporcionó información valiosa sobre la dinámica familiar. Según ella, Carmen había estado distante últimamente, recibía llamadas telefónicas que la hacían sonreír de manera diferente y había comenzado a cuidar más su apariencia. Un registro meticuloso de la casa reveló el teléfono móvil personal de Carmen en su habitación, aparentemente
intacto. Cuando la detective Torres revisó el registro de llamadas, descubrió una frecuencia inusual de comunicación con un número específico que no estaba guardado en sus contactos. Las llamadas habían aumentado significativamente en las últimas 6 semanas, con conversaciones que se extendían durante horas, especialmente cuando Gustavo estaba trabajando. El análisis de los mensajes de texto reveló una correspondencia que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Carmen mantenía una relación íntima con alguien identificado simplemente como A en sus mensajes. Las conversaciones mostraban una progresión desde la amistad hasta el romance, con referencias a encuentros secretos y planes futuros que no incluían a Gustavo. La identidad de A no tardó en revelarse. Alejandro Ramos, un fotógrafo freelance de 29 años, especializado en arquitectura y paisajes urbanos. La conexión profesional inicial entre él y Carmen había evolucionado hacia algo mucho más personal. Los registros telefónicos confirmaron que habían hablado durante más de 2 horas la noche del asesinato, con la última llamada terminando a las 23:47. Alejandro vivía en un modesto apartamento en el centro histórico de Valencia, un contraste marcado con la opulenta residencia de los Fernández. Su estudio fotográfico, ubicado en el mismo edificio, contenía evidencias claras de su relación con Carmen. Docenas de fotografías profesionales de sus proyectos arquitectónicos, pero también imágenes más personales que claramente trascendían lo profesional. Durante el interrogatorio inicial, Alejandro no intentó ocultar la relación. La coartada de Alejandro para la noche del crimen era problemática. Después de la última llamada con Carmen, alegaba haber permanecido en su apartamento editando fotografías hasta altas horas. Sin embargo, no había testigos que pudieran confirmar su ubicación, y sus registros de computadora mostraban poca actividad después de medianoche. La detective Torres ordenó un registro exhaustivo del apartamento y estudio de Alejandro. Los técnicos encontraron ropa con manchas microscópicas que requerían análisis forense, equipos de escalada que podrían haber facilitado el acceso a propiedades privadas, y un conocimiento detallado de la rutina y el hogar de Carmen que iba más allá de lo que una relación de 3 meses podría justificar normalmente. Más incriminatorio aún fue el descubrimiento de fotografías tomadas desde ángulos que sugerían vigilancia. Imágenes de Carmen en su piscina, en su jardín, incluso algunas aparentemente tomadas desde la calle con teleobjetivo. Alejandro explicó estas fotos como parte de un proyecto artístico, pero la explicación sonaba ensayada y poco convincente. El análisis de la escena del crimen produjo evidencias que parecían sellar el destino de Alejandro. Varios cabellos encontrados cerca de la piscina coincidían genéticamente con muestras tomadas del fotógrafo. Más comprometedoras aún, la piedra utilizada como arma mostraba huellas dactilares parciales que, según el análisis preliminar, correspondían a Alejandro Ramos. Los investigadores reconstruyeron una posible secuencia de eventos. Alejandro habría llegado a la casa de Carmen después de su última conversación telefónica, posiblemente para una confrontación sobre sus planes futuros. Algo habría salido mal, llevando a una discusión violenta que culminó con el ataque fatal. La teoría parecía sólida, respaldada por evidencias físicas y un móvil claro. Sin embargo, la detective Torres mantenía reservas que no podía articular completamente. Su experiencia le decía que los casos que parecían demasiado obvios a menudo escondían complejidades adicionales. Decidió profundizar en la investigación antes de considerar el caso resuelto. La experiencia de 2 décadas de la detective Rosa Torres le había enseñado a desconfiar de las evidencias que parecían demasiado perfectas. Mientras sus colegas se mostraban satisfechos con el caso aparentemente sólido contra Alejandro Ramos, ella decidió examinar cada detalle con mayor escrutinio. Su protocolo investigativo, desarrollado a través de años resolviendo casos complejos, le indicaba que algo no encajaba completamente. El primer elemento que llamó su atención fue la calidad de preservación de los cabellos encontrados en la escena. Torres sabía que los cabellos expuestos a la humedad y al cloro de una piscina durante varias horas
deberían mostrar signos de deterioro específicos. Sin embargo, los cabellos de Alejandro parecían sorprendentemente frescos, como si hubieran sido depositados recientemente. La detective solicitó un análisis más detallado de las huellas dactilares en la piedra utilizada como arma. El técnico forense, Dr. Manuel Rivero, reveló algo peculiar durante el examen microscópico. Al analizar el patrón de presión, las huellas mostraban una distribución uniforme inconsistente con el agarre típico de alguien utilizando una piedra como arma. Normalmente, la presión se concentraría en puntos específicos durante el acto violento, pero estas huellas sugerían una presión deliberada y controlada. Torres decidió investigar más profundamente los antecedentes de Gustavo Fernández. Su acceso privilegiado a evidencias forenses en su trabajo diario le proporcionaba conocimientos únicos sobre cómo manipular escenas de crimen. Una revisión de sus casos recientes mostró un patrón interesante. Había estado involucrado en 1912 varios casos de homicidio, donde se cuestionaba la validez de evidencias genéticas. La investigación de las finanzas familiares reveló otra capa de complejidad. Carmen había comenzado discretamente a separar sus activos financieros, abriendo cuentas individuales y consultando con abogados especialistas en divorcios. Sus movimientos financieros sugerían una planificación cuidadosa para una separación legal, algo que Gustavo, con su acceso a sus dispositivos digitales, podría haber descubierto. Un análisis más profundo de los registros laborales de Gustavo mostró un patrón de comportamiento anómalo en las semanas previas al crimen. Había estado accediendo a archivos de casos cerrados, específicamente aquellos que involucraban evidencias genéticas y análisis de huellas dactilares. Sus consultas en bases de datos internas se centraban en técnicas de preservación y transferencia de materiales biológicos. La detective Torres entrevistó a colegas de Gustavo en el Instituto Forense. Dr. Elena Martín, una colega cercana, proporcionó información crucial sobre preguntas inusuales que Gustavo había estado haciendo sobre protocolos de recolección de evidencias, supuestamente para un caso en el que trabajaba. También mencionó de manera casual métodos para preservar muestras biológicas para análisis posteriores. Un elemento técnico especialmente relevante surgió durante el análisis detallado de la herida en la cabeza de Carmen. El forense encargado del caso, irónicamente no Gustavo debido al conflicto de interés, encontró micropartículas inusuales en la herida. Estas partículas, visibles solo bajo análisis microscópico intensivo, parecían provenir de material sintético específico. La detective Torres solicitó una identificación precisa de estas micropartículas. El laboratorio determinó que correspondían a un tipo específico de guante quirúrgico, utilizado exclusivamente en procedimientos forenses y médicos de alta precisión. Estos guantes, fabricados con una aleación especial de látex y polímeros sintéticos, se utilizaban únicamente en institutos forenses y quirófanos especializados. El descubrimiento de las micropartículas especializadas en la herida de Carmen marcó un punto de inflexión en la investigación. La detective Torres, trabajando ahora con un equipo expandido de especialistas forenses, comenzó a reconstruir una teoría alternativa sobre los eventos de esa noche trágica. La revisión exhaustiva de los registros del Instituto Forense reveló que Gustavo había estado sustrayendo sistemáticamente pequeñas cantidades de evidencias biológicas durante varios meses. Un inventario detallado mostró la desaparición de muestras de cabello, material genético y otros elementos que normalmente se almacenarían indefinidamente en casos cerrados. Dr. Rivero, el técnico forense, realizó un análisis comparativo de los cabellos encontrados en la escena del crimen con muestras previamente recolectadas de Alejandro durante interrogatorios de rutina. Los cabellos de la escena mostraban signos de haber sido preservados en condiciones controladas, posiblemente en ambiente refrigerado y con agentes preservantes. No era consistente con cabello que hubiera caído naturalmente esa noche. La investigación de los movimientos de Gustavo la noche del crimen se intensificó. Las cámaras de seguridad del Instituto Forense
mostraban que había accedido a áreas de almacenamiento no relacionadas con el caso en el que supuestamente trabajaba. Los registros de acceso electrónico confirmaron que había estado en el laboratorio de evidencias durante el periodo donde las cámaras no lo habían detectado en su área de trabajo habitual. Un elemento crucial emergió cuando Torres examinó los registros de llamadas telefónicas de Gustavo. Durante la conversación entre Carmen y Alejandro esa noche, Gustavo había realizado varias llamadas de duración muy corta al teléfono de su esposa. Carmen no había respondido ninguna de estas llamadas, posiblemente porque estaba ocupada, hablando con Alejandro. Los metadatos de las llamadas mostraban que Gustavo estaba utilizando la triangulación de torres celulares para rastrear la ubicación exacta del teléfono de Carmen. La reconstrucción temporal de los eventos comenzaba a cobrar una nueva forma. Gustavo habría salido del Instituto Forense durante su guardia nocturna, aprovechando el período sin supervisión directa. Su conocimiento de los horarios de patrullaje de seguridad le habría permitido salir y regresar sin ser detectado por las cámaras en momentos específicos. El análisis de su vehículo personal reveló rastros microscópicos de cloro y agua, inconsistentes con el uso normal del automóvil. Más significativo aún, el GPS del vehículo había sido deliberadamente desactivado esa noche, algo inusual para alguien tan meticuloso como Gustavo en otros aspectos de su vida. La detective Torres solicitó una orden judicial para examinar todos los guantes quirúrgicos utilizados en el Instituto Forense esa noche. La comparación de las micropartículas encontradas en la herida de Carmen con los diferentes tipos de guantes utilizados en el instituto proporcionó una coincidencia exacta con un modelo específico que Gustavo había estado utilizando regularmente en sus procedimientos. Un examen forense del domicilio de los Fernández, realizado con nueva tecnología de detección, reveló rastros casi imperceptibles de los mismos agentes preservantes utilizados en el Instituto Forense. Estos rastros se concentraban en áreas donde Gustavo había estado esa noche, sugiriendo que había manipulado material biológico preservado en su propia casa. La investigación digital de los dispositivos de Gustavo reveló búsquedas encubiertas sobre técnicas de transferencia de evidencia genética, métodos para preservar material biológico fuera de laboratorio y consultas sobre investigaciones forenses en casos de infidelidad conyugal. Había utilizado redes privadas virtuales para ocultar estas búsquedas, pero los técnicos especializados lograron documentar oficialmente toda la actividad mediante orden judicial. La fase final de la investigación se centró en reconstruir meticulosamente el plan de Gustavo para incriminar a Alejandro mientras eliminaba a Carmen. La detective Torres, trabajando con un equipo de especialistas en medicina forense y criminología, comenzó a desentrañar la elaborada trama que habría sido perfecta si no fuera por las micropartículas microscópicas que Gustavo no había considerado. El análisis completo de los dispositivos digitales de Carmen, ejecutado bajo estricta orden judicial, reveló que Gustavo había instalado software de espionaje en su teléfono y computadora semanas antes del crimen. Este software le permitía monitorear todas sus comunicaciones, incluyendo las conversaciones íntimas con Alejandro. Los logs técnicos del software, preservados como evidencia, mostraban que Gustavo había estado recopilando información detallada sobre la relación extramarital durante meses. La investigación reveló que Gustavo había planificado meticulosamente cada aspecto del crimen. Utilizando su acceso privilegiado al Instituto Forense, había estado recolectando evidencias biológicas de Alejandro durante meses. Los registros mostraban que en una ocasión había ofrecido sus servicios profesionales gratuitos a Alejandro para un proyecto fotográfico, durante el cual había recolectado discretamente material genético. El análisis de las cámaras de seguridad del vecindario, revisado con nueva perspectiva, mostró el vehículo de Gustavo en una ruta que evitaba las cámaras principales, pero permitía acceso posterior a su residencia. Su conocimiento de los puntos ciegos de vigilancia, adquirido a través de años de trabajo en investigaciones criminales, le había permitido moverse sin detección. La reconstrucción forense
determinó que Gustavo había llegado a casa alrededor de las 23:50, poco después de que Carmen terminara su conversación con Alejandro. Utilizando el pretexto de una discusión sobre la relación extramarital, había atraído a Carmen al área de la piscina. El ataque había sido rápido y brutal, ejecutado con conocimiento médico preciso sobre puntos vulnerables del cráneo. Después del asesinato, Gustavo había procedido a plantar sistemáticamente las evidencias que incriminarían a Alejandro. Los cabellos preservados fueron distribuidos estratégicamente cerca de la piscina y las huellas dactilares fueron transferidas a la piedra utilizando técnicas forenses que había perfeccionado durante años de trabajo profesional. La confrontación final ocurrió cuando la detective Torres presentó las evidencias de las micropartículas a Gustavo durante un interrogatorio formal. Cuando se le mostró cómo las partículas específicas de sus guantes quirúrgicos habían sido encontradas en la herida de Carmen, su fachada de dolor y confusión finalmente se desmoronó. Durante el interrogatorio, Gustavo expuso cómo había desarrollado el plan a lo largo de meses, detallando cada paso de su elaborada venganza. Había estado planificando el asesinato durante meses, esperando el momento perfecto cuando pudiera utilizar la relación de Carmen con Alejandro como cobertura. Su dolor por la infidelidad se había transformado en una sed de venganza que buscaba no solo eliminar a Carmen, sino también destruir la vida de Alejandro, enviándolo a prisión por un crimen que no había cometido. El juicio de Gustavo Fernández comenzó 6 meses después de su arresto. La Fiscalía presentó un caso devastador que mostraba no solo el asesinato premeditado de Carmen, sino también la elaborada conspiración para incriminar a un inocente. Durante las audiencias, se presentaron formalmente todas las pruebas digitales, incautadas, incluyendo el software espía y los historiales de búsqueda, debidamente documentados mediante órdenes judiciales. Alejandro Ramos, quien había pasado 3 semanas en prisión preventiva antes de que emergiera la verdad, testificó sobre el impacto traumático de ser falsamente acusado. Su vida profesional había sido destruida y la experiencia lo había dejado con secuelas psicológicas profundas. El 15 de marzo de 2025, Gustavo Fernández fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal consideró especialmente grave el abuso de su posición profesional y el intento deliberado de destruir la vida de un inocente. La detective Rosa Torres, al cerrar el caso, reflexionó sobre las lecciones aprendidas, sobre la importancia de la minuciosidad investigativa y la búsqueda incansable de la verdad, sin importar cuán convincentes parezcan las evidencias iniciales.